Hola, buenas tardes. Nosotras somos alumnas del Diplomado de Atención de Enfermería a Pacientes en Estado Crítico. En esta ocasión vamos a hablarles un poco sobre la cetoacidosis diabética. Mi equipo está conformado por Carla Matus Cermeño y por Nayeli Molina Jiménez y su servidora Karime Martínez. Muy bien, vamos a comenzar por la introducción. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus, caracterizada por el incremento de glucemia sérica, aproximadamente entre 300 y 800 miligramos sobre decilitro, la hipercetonemia y acidosis metabólica. Anteriormente se le denominaba como coma diabético, pero debido a que los pacientes no siempre presentan una pérdida de estado de conciencia, pues el término cetoacidosis terminó siendo más apropiado para esta patología. Se puede presentar en el diabético tipo 1 con una manifestación inicial del 30% en los pacientes que la padecen, especialmente en niños y adolescentes, aunque sabemos que igualmente puede presentarse en adultos. Y como nota importante, tenemos que la cetoacidosis diabética puede poner en peligro la vida del paciente si no es atendida a tiempo. Seguimos con la fisiopatología. La diabetes mellitus se caracteriza por la deficiencia de insulina y los niveles elevados de glucagón plasmático. Esto obviamente puede normalizarse mediante la administración de insulina. Aumenta la concentración de glucosa en sangre, la cual ingresa a las células beta pancreáticas, dando como resultado pues la producción de insulina. La insulina disminuye la producción hepática de la glucosa, lo que aumenta la captación de la glucosa y nos genera la reducción de azúcar en sangre. La cetoacidosis diabética o CAD es la deficiencia de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras, pues puede conducir a un aumento de la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Bueno, pues es la ruta metabólica anabólica, como nos dice, que permite al hígado y a los riñones sintetizar la glucosa nueva. Y una glucogenólisis, que este es el proceso metabólico por el cual se degrada el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos. Y bueno, esto en última instancia causa un empeoramiento de la hiperglucemia. La deficiencia de insulina y el aumento de estas hormonas también conducen a la liberación de ácidos grasos, lo que se le conoce como lipólisis. Sufren oxidación hepática de ácidos grasos en los cuerpos cetónicos, obviamente resultando una cetonemia y una acidosis metabólica. Recordemos que la cetonemia es la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina. Antes de continuar, recordemos que el glucagón pues no es crucial para el desarrollo de la cetoacidosis en la diabetes, como ya se había mencionado. Sin embargo, el glucagón puede acelerar el inicio de la cetonemia y la hiperglucemia en algunas situaciones donde hay deficiencia de insulina. Y bueno, igual puedes desarrollar o hay mayor riesgo de desarrollar la cetoacidosis euglucémica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es la complicación grave caracterizada por la acidosis metabólica y cetosis con niveles de glucosa en sangre normales o ligeramente elevados, ya sea de unos 200 o 250 miligramos sobre decilitro. Y bueno, continuando, la diuresis inducida por la hiperglucemia, la deshidratación, la hiperosmolaridad y desequilibrio electrolítico puede disminuir la filtración glomerular debido al empeoramiento pues de la función renal. La hiperglucemia y la hiperosmolaridad pues evidentemente se agravan. La utilización de potasio en el músculo pues se ve afectada por la hiperosmolaridad y se altera la producción o la función de la insulina, mejor dicho. La diuresis osmótica conlleva una pérdida de potasio. Esto resulta claramente en un nivel de potasio bajo a nivel corporal. Y el potasio en pacientes cetoacidóticos, pues obviamente puede variar. Hay un nivel normal de potasio plasmático en un paciente, lo cual esto puede indicar un nivel bajo en potasio a nivel corporal. A continuación, mi compañera Karime les explicará un poco
sobre la etiología. Yo les voy a hablar un poco sobre las causas de esta enfermedad, que como primera instancia tenemos que se da por tener diabetes de nueva aparición, que en este caso pues es la diabetes tipo 1 y una falta de adherencia al tratamiento correcto. También hay factores que desencadenan a esta enfermedad, que un factor muy importante o un factor principal pues son las infecciones de vías urinarias, la neumonía, traumatismos, embolia pulmonar e infarto agudo al miocardio. También hay medicamentos que pueden provocar esta enfermedad, que algunos de ellos pues son los corticosteroides, los fármacos simpaticominéticos y los diuréticos tiacídicos. Cabe mencionar que una cetoacidosis diabética puede también ser inducida por inmunoterapia, ya que como sabemos la inmunoterapia pues es la destrucción de todas las células, tanto buenas como malas. En este caso se destruyen las células pancreáticas, lo que provoca que esto te lleve a una diabetes de tipo 1. Ahora bien, unos de los principales signos y síntomas que se llegan a presentar en esta enfermedad pues puede ser mucha sed o boca muy seca, miccionar frecuentemente, niveles altos de glucosa, niveles altos de cetonas en la orina, sentirse constantemente cansados, la piel puede presentarse muy seca o enrojecida, tener náuseas, vómito, dolor abdominal, dificultad para respirar, un olor fétido o muy desagradable en la boca, y de igual manera y por último presentar dificultad para prestar atención o presentar confusión. Tratamiento: reposición de volumen con solución salina al 0.9% para combatir la deshidratación. Posterior a ello, se inicia una infusión continua de insulina humana para regular, intravenosa, donde se ajusta el peso del paciente a un ritmo de 0.1 unidades por kilogramo. Los electrolitos, especialmente el potasio, se toman para evitar las arritmias. 4. Se trata la causa que desencadenó la crisis. Y 5. Se monitorea al paciente controlando la glucosa con los electrolitos, verificar que el pH esté por encima de 7.3 y el bicarbonato mayor o igual a 15. Este tratamiento tendrá que llevarse a cabo durante las primeras 24 a 48 horas. Muy bien, continuando con los cuidados de enfermería, tenemos dos tipos de intervenciones, las de enfermería y las prescritas por los médicos, que estas pues obviamente son delegadas por nuestros colegas. Todas las intervenciones requieren un juicio inteligente, obviamente por parte del personal de enfermería, ya que nosotros somos responsables legalmente de la adecuada praxis de estos cuidados y estas prácticas. Y bueno, tenemos de primera instancia la anamnesis. Nosotros debemos saber el número y las circunstancias de la cantidad de azúcar que nuestro paciente tiene en sangre, también la poliuria, polidipsia, datos de pérdida de peso o caquexia, calambres y parestesias, la claudicación intermitente, lesiones en los pies y, como había mencionado mi compañera hace algunas diapositivas, pues el tabaco o el consumo de alguna sustancia. Posteriormente tenemos la evaluación de la libreta de autocontrol, es decir, la alimentación y ejercicio de nuestro paciente, si hay un apego farmacológico exitoso para el tratamiento de su patología o no, la higiene general y especialmente en los pies, pues como sabemos, cuando los pacientes diabéticos tienen algún tipo de lesión es muy difícil que sanen. Y muchas ocasiones cuando nuestros pacientes claramente tampoco tienen una buena alimentación y no tienen un apego exitoso al tratamiento farmacológico, pues por ende estas pequeñas heridas con el tiempo van empeorando. Posteriormente tenemos la exploración, el peso y el índice de masa corporal, perdón, el examen de los pies, una vez más, la presión arterial, decúbito
y la ortostática, glicemia capilar cuando sea necesaria, el examen en las zonas de punción de nuestros pacientes. Y por último, la educación diabetológica, pues el programa educativo inicial para este tipo de pacientes, las intervenciones anuales de refuerzo y grupos de educación. Bueno, tenemos los pacientes con diabetes tipo 1. En este tipo de pacientes lo que nosotros buscamos son signos como la deshidratación, el aliento cetónico o afrutado o como hasta fermentado se podría decir, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Se vigilan obviamente los laboratorios buscando acidosis metabólica y el desequilibrio de los electrolitos. Y bueno, para poder evitar nosotros complicaciones en estos pacientes, tenemos que lograr por ende o por lógica un equilibrio de líquidos y electrolitos para corregir la deshidratación, el control de las glicemias y también pues apoyar a nuestro paciente para reducir la ansiedad que ellos pueden sentir. Y de lleno en nuestras acciones de enfermería, que es evitar la aspiración vigorosa si el paciente presenta signos o síntomas de deterioro neurológico, ya que sabemos que el cerebro trabaja con glucosa. Posteriormente tenemos la reposición de los líquidos con solución fisiológica al 0.9% o al 0.45% antes de administrar la insulina. Determinar el balance hídrico, midiendo los ingresos y los egresos. Controlar signos vitales como arritmias e hipotensión, auscultar los pulmones del paciente cada 2 o 4 horas en busca de crepitantes relacionados con la sobrecarga de líquidos. Controlar la concentración de electrolitos en las primeras fases de esta patología de la cetoacidosis diabética. La concentración de potasio puede exceder los 5,0 miliequivalentes sobre litro debido a la acidosis y la deshidratación que presenta nuestro paciente. Por ende, pues se administra la insulina, desciende a medida que se administra la insulina y esto es debido a que el potasio se desplaza dentro del espacio intracelular. Posteriormente y por último tenemos la administración de insulina intravenosa o intramuscular según la prescripción médica con el objetivo de reducir la glicemia. La realización de los controles de horarios de glucemia para prevenir de nuevo estos picos. Suministrar alimentos vía oral siempre y cuando el paciente esté despierto, tenga ruidos peristálticos y la glicemia sea inferior a 250 miligramos sobre decilitro. Y bueno, la enfermera debe proporcionar, ayudar y fijar un horario para acompañar al enfermo que manifieste estos sentimientos y pues obviamente responder preguntas para poder reducir su ansiedad, el estrés que siente al estar ahí. Se le alienta a realizar los procedimientos para que se autoinyecte y tomar las muestras para determinar su glicemia. Y bueno, la educación del paciente diabético es la principal estrategia para nosotros poder prevenir esta agravante. Cuenta de lo importante que es el tratamiento, sino también la prevención detrás de cada crisis. Como futura profesional, me inspira a estar al pendiente de los detalles como el escuchar al paciente y al educar, ya que al final del tratamiento del paciente como el cuidado integral hacen la diferencia durante la estancia del paciente dentro de hospital. La cetoacidosis diabética es una complicación severa que puede prevenirse y detectar si se trata a tiempo. De un enfoque integral que incluye la reposición de líquidos y la administración, así como adecuada de la insulina y la corrección de los electrolitos, donde se alcanza a llegar a estabilizar al paciente de su pronóstico y del seguimiento cercano. De nuestra parte sería todo. Agradecemos por su atención.